comenzar entonces esta noche la clase que es domingo, día 6, ¿verdad? Domingo 6. Y vamos a platicar un poquito, como usualmente se dice acá y en México, una plática. Y platicamos un poquito acerca de estos son los negocios. Se recuerdan que Jesús a los 12 años decía, bueno, los negocios de mi padre me conviene estar. Y estaba hablando con las personas que sabían. Y claro, yo creo que si somos hijos de Dios y el Espíritu nos ha confirmado en ese gran privilegio, porque es un privilegio dentro de tantos millones de personas. Fíjense que no estoy diciendo ser religioso, ser cristiano X, simplemente ser un hijo de Dios. Y sabemos que todos los hombres salieron de un mismo tronco, o sea, de una misma base. De Adán y de Eva, pues de ahí salimos todos. Hemos sido diseñados en el corazón de Dios. Pero en el misterio de la vida, en el misterio de que nosotros estamos participando de Él por el motivo de que Él nos ha llamado a su reino. Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Entonces imagínense, ya desde el momento que nos sentimos que participamos de ser un hijo de Dios, que creemos que somos un hijo de Dios, que hemos tenido experiencias que nos han confirmado en este peregrinaje que tenemos aquí, porque se llama así bíblicamente, el peregrinaje de Abraham, el peregrinaje de todos los hijos pasaron un tiempo, donde en ese tiempo ellos tenían un destino, tenían que hacer algo, tenían que participar de las cosas, ellos trabajaron para nosotros. ¿Se recuerdan cuando Jesús le dijo a la samaritana, o sea, cuando ya se había ido la samaritana, le dijo a los discípulos que hay unas personas que trabajaron para nosotros, pero que llegaría el tiempo que el que trabaja, el que siembra y el que recoge se encontrarían, porque estaba hablando del tiempo acortado. Y realmente estamos viviendo, experimentando ese tiempo donde vemos rápidamente como la siembra, cómo se recoge tan rápido. Y nosotros todos tenemos que hacer algo en este llamado que Dios nos ha dado para glorificarle a Él. Y de eso depende la relación que nosotros tengamos. Ninguna obra de nosotros, por nuestra propia cuenta, sirve de nada, sería una obra religiosa. Las obras religiosas son obras de muerte, las obras de la carne son infructuosas, no tienen fruto. Y las obras de Jesús son las que Él preparó antemano para que nosotros las hiciéramos. Entonces esto tiene que ver con la vida, con la personal de cada uno de nosotros. Entonces esta noche lo que vamos a hacer es repasar algunas cosas que ya hemos visto en la semana y nos va a servir de base para el martes. ¿Okay? Entonces vamos nosotros a comenzar. Esta noche ya tenemos ahí a la hermana preparada ahí para la lectura. Y vamos a comenzar con el Salmo 2, verso 7. Y eso es algo que voy a tratar aquí que es un poquito difícil. La misma escritura dice que es difícil de enseñar esto, pero no estoy tratando de enseñarlo, sino de que vayamos allí para que el Espíritu nos dé luz en aquello que nosotros estamos inquiriendo, estamos tratando de traer aquí en medio de esta conversación que tenemos. Sí, ¿cómo dice? 2.7, sí. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ajá, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo no sé si ustedes conocen esa palabra engendrar en las traducciones de nosotros, o sea, en este día se usa para cuando nace un niño, pero también se usa para cuando la mujer pues comienza el proceso de lo que es el embarazo. ¿Ve? Pero en ese tiempo pues la costumbre, como podemos ver y confirmar, cuando Juan, el hijo de Juan el Bautista, nació, su papá no podía decir, este es mi hijo, se llama Juan. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque era mudo. Y entonces, ¿qué hizo Juan? Escribió el nombre en una tableta. Y entonces todo el mundo dice, pero sí, ¿cómo? Entonces el papá tenía el gran honor de presentarlo. Dice, este se llama Juanito.
o Pepito, como fuera. Entonces, claro que nuestras costumbres latinas o nuestras costumbres de nuestros pueblos no existe eso, simplemente si es en el tiempo que yo nací no sabíamos si era hembra o varón hasta que no naciera, ¿no? Entonces ya tenía la mamá un nombre para... Y difiere de las distintas culturas, pero en esta cultura, pues esto era un principio. El padre lo daba, le decía a la gente que estaba esperando si era hembra o si era varón. Es un hijo, es un varón y se llama fulano. Entonces ese es el acto que yo te engendré hoy. Y eso está en el Antiguo Testamento, ¿se recuerda? En Salmos 2, 7. Ahora, quiero que vean que si nosotros leemos solamente así, que Jesús vino y que vino el ángel, le dijo a María, y como vimos en otras clases pasadas, que lo que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ella preguntó cómo será esto, tú vas a tener un hijo, y si yo no estoy todavía, no estoy desposada, pero no tengo todavía, no hemos hecho el acto del matrimonio, y cómo va a ser esto si yo no tengo esposo. Entonces el ángel, se recuerdan que está escrito, bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y lo santo que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, será, ¿qué más dice? Hijo de Dios. Ahora, fíjense una cosa interesante. Nació Jesús, nació en el pesebre, es el pan de la humanidad, nació en el lugar natural donde comían los animalitos, y se le dijo a los pastores que fueran allí y que adoraran al Hijo. ¿Quién nació allí en el pesebre? ¿Quién nació de María? El Verbo. El Verbo se hizo carne. Después vemos cuando dice en el libro de Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Como nosotros sabemos, en la Escritura, San Pablo dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos, y también dice que Él es el unigénito de Dios. Y también dice en la Escritura, o está escrito, que el Verbo, por el Verbo se hicieron todas las cosas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue hecha la luz. Entonces vemos qué cosa es el Verbo de Dios, es el Hijo de Dios, es la acción de Dios. Y ese Verbo, pues, tiene que ver con la hechura de todas las cosas y primero de cada creación. Y nosotros vemos que entonces ese es el hombre, que el diseño el primer hombre nacido de Dios, nacido del Espíritu, es Jesucristo. Pero es el mismo Dios. Entonces esta cosa, pues, el cristianismo lo ha manejado, nosotros nuestro cristianismo lo hemos manejado a través de la luz que hemos tenido para todas estas cosas, pero ahora en este siglo, en este 2012, en este 2012 en adelante, pues nosotros estamos, bueno, desde el año 2000, sabemos que hemos entrado en el tercer día, donde hay muchas profecías y hay muchas cosas que hablan de este tercer día, sobre todo que mencionamos, que el tercer día Él va a perfeccionar su obra. Quiere decir que hemos pasado 2000 años de cristianismo donde simplemente hemos manejado lo que en la luz que tenemos las cosas. Siempre ha habido gente que han servido, que han amado al Señor. Se llama el remanente, en la Escritura se llama remanente. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo siempre hay personas que Dios llamó, escogidos para ese tiempo, y simplemente pues a nosotros nos toca también en este tiempo, nos ha encomendado el Espíritu algo. ¿Y qué es lo que nos ha encomendado? Bueno, que aquellas cosas que seamos motivados, le preguntemos para que entonces Él nos pueda explicar. Y conocer la verdad nos va a hacer libres. Y tenemos entonces este deseo, y todos creo que los que estamos aquí, los que nos van a poder oír después y todo, el deseo que tenemos es simplemente de glorificar al Señor y de indagar en nuestros corazones por qué estamos aquí en el mundo, qué es lo que quiere de nuestras vidas, y vivirlo en el entendimiento que tenemos piadosamente y justamente y como realmente debe vivir un hijo de Dios. Entonces el nacimiento de Jesucristo pues está mostrando un niño que va creciendo ayudado por sus padres,
¿ve? En la religión judía, sometido a sus padres, ¿ve? Después entonces, y huyendo de Herodes que lo puede matar. O sea que es una persona como tú y como yo. ¿Y por qué sabemos que es como tú y como yo? Porque dice la escritura en hebreo, como los hijos participaron de carne y sangre, Él, Dios, hecho hombre, el verbo hecho carne, también participó como nosotros. Entonces tenía la etapa donde Él fue despertando, fue alcanzando y fue precisamente como un niño cualquiera, de cualquiera de los santos que encontramos, de los apóstoles, mejor dicho, de los profetas del Antiguo Testamento, de Moisés, de Elías, de todo. Una persona como nosotros, podemos identificarnos con él. Bueno, y entonces, pues sometido a sus padres, sometido a la religión, y ustedes saben, aprendiendo, tanto que a los 12 años, entonces ya se presenta, cuando está con los doctores de la ley, cuando ellos fueron a la fiesta, que viajaron, las mujeres viajaban con los niños y los hombres, ¿ves? Tú sabes, no viajaban todos juntos como familia, como ahora que tomamos el carro y nos vamos todos juntos como familia, sino viajaban por separado. Usted sabe que las mujeres y los hombres no compartían, o sea, por las cosas legales, etcétera, etcétera, pues había esa separación. El caso es que él dice, vemos por esa escritura, que ya tenía la conciencia completa de ser un hijo de Dios, porque dice, en las cosas de mi Padre me conviene estar. Y yo creo que algunos de nosotros a los 12 años tal vez tuvimos la oportunidad, si alguien nos preguntó, no sé si alguno de ustedes, le dijimos a alguien, en las cosas de mi Padre nos conviene estar. ¿Alguno? Dice usted, ni conocíamos al Padre. Entonces, no es lo mismo la unión, la conciencia de la unión. Además, nuestras culturas no tienen eso como enseñanza. Nos mandan allá a la doctrina para que el cura nos enseñe. Y entonces, sí, el sacerdote. Y entonces, pues, somos instruidos en lo que el hombre entiende de que Dios dice. Pero le decía hoy por la mañana yo a Giovanna, que estaba ahí con la niñita de Douglas, le digo, mira Giovanna, tú tienes que entender que así como tú tienes contacto con tu hija, que salió de tu espíritu, hay una unión de la madre con el hijo. Dice, así también yo quiero que tú sepas que Dios está en contacto con los hijos. Y Jesús mismo dijo, dejad que los niños vengan a mí. ¿Y qué dijo él? Porque de los ¿qué? Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es la realidad de Dios, o sea, Dios establecido aquí. El reino no es este mundo, pero viene este mundo. O sea, cuando un niño nace en el mundo, dice capítulo 1, verso 9 del libro de Juan, que dice que la mujer dio a luz, o sea que la luz vino al mundo. Y la luz ha venido en el mundo en todos los hombres, ¿ve? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces nosotros vamos a contar, para poder leer la escritura con el Espíritu de Dios y ser enseñados a través del Espíritu de Dios, nos damos cuenta de que el hombre realmente en su capacidad como tal, en nuestra cultura, no se enseña a Dios, se enseña religión. Y eso no quiere decir que Dios no toque a una persona que esté en religión, porque a la doctrina íbamos mucho, a la juventud católica íbamos mucho, pero yo me daba cuenta, aún siendo un jovencito, que aquellos eran de la pata del diablo, y cuando les ponían, cuando confesaban sus pecados, no los confesaban todos. Dice ella, claro que no. Porque yo que sabía que no hacía nada, pues me ponían aquí ¿cómo es? Un 7 Ave María y 16 Padres Nuestros, y estaba como una hora ahí haciéndolo con todo mi corazón, pero cuando estaban mis amigos ya estaban afuera del templo, ¿ves? Estaban afuera ahí, tú sabes, hacía rato. O sea, tuvieron un minuto nada más de penitencia. Pero bueno, la cosa está que en este día, gracias a Dios, tenemos conciencia de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa conciencia? Porque hemos nacido
del Espíritu. O sea que ha habido una intervención de Dios en nosotros. Bueno, la diferencia entre nosotros, el nacimiento de nosotros del Espíritu y el nacimiento natural de Jesús es lo mismo. Bueno, el nacimiento natural, pues Él nació de agua y del Espíritu. ¿Okay? Hubo un hombre que vino a Jesús de noche diciéndole, yo sé que tú has venido de Dios porque las obras que tú haces, nadie las hace. Son obras muy interesantes. Y Jesús entonces vio que este era un hombre que era un maestro y este hombre pues lo confronta y le dice, tienes que nacer de nuevo. Pero fíjense bien, algo interesante. Es fácil para nosotros explicar el nacimiento de nuevo porque estamos de la cruz del lado de la resurrección, no estamos del lado antes. Pero este hombre todavía no se había efectuado la muerte y la resurrección de Jesucristo. Quiere decir que Jesús le estaba diciendo algo que él tenía que entender, que debía ocurrir un día. Y él era maestro y no tenía ese dato. Quiere decir, no tenía la asistencia del Espíritu para enseñarle. Y este hombre bien le contestó, yo no sé cómo meterme en el vientre de mi mamá, y si me meto ahí, entonces ¿cómo voy a nacer de nuevo? Indudablemente que agua significa, ustedes saben que en el donde se encuentran los niños, donde se van creciendo, desde el que es embrión, después el feto y después todos los 9 meses y todo, es una capacidad de agua. Pero agua también, ¿qué significa? Porque hemos nacido todo del agua. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios. ¿Ve? Entonces, aguas hablan de la naturaleza. Las aguas de Dios son de naturaleza de vida. Pero las aguas del hombre, de lo que el hombre habla, lo que el hombre expresa, es naturaleza de muerte. ¿Por qué? Porque el hombre sabemos que no siguió la dirección que Dios le dio. Y bien claro, pues Dios se lo dijo. Ahora, la distancia que tenemos de nosotros al primer hombre, tuvo que haber habido un Adán y una Eva. ¿Ve? ¿Qué tiempo hace de eso? Tiene que haber miles de años. ¿Okay? Y si en esos miles de años el hombre ha enseñado lo mismo y ha tenido Dios que tener un juicio sobre la tierra y destruir, y no crean, hermanos, que nosotros descendemos así, que comenzó Adán y Eva y después fueron dos y uno mató al otro y siguieron y después la tierra se... No, hubo un tiempo de que se destruyó toda la tierra. Y esto significa también que nosotros podemos ir a buscar arqueológicamente lugares y pueblos y tribus y gente que fueron destruidas totalmente. O sea que lo que llegamos a hacer nosotros hoy no es el producto de una sucesión de que fulano engendró fulano y mengano y podemos hacer un árbol genealógico hasta Adán y Eva. Ese es el gran misterio. Pero de que el hombre no está como un Dios en la tierra y funcionando así porque fue hecho en una etapa de alma viviente. Es la etapa inicial, donde en el alma viviente es la diferencia que tiene entre un animal y un hombre, es el alma. El hombre tiene un alma el animal tiene un alma muy chica y el hombre tiene un alma que le da conciencia del ser, que le da una creación de Dios tremenda. Es una capacidad que unida con el espíritu y su cuerpo tienen una expresión de la gloria de Dios. Es el espejo. Dios se mira en él. Y Dios lo hizo de esa forma. Pero al hacerlo de esa forma, no podía obligarlo. Si Dios hubiera obligado al hombre a nunca irse a comer del árbol de la vida nada más y no podía alcanzarlo, lo hubiera quitado, no lo hubiera hecho a la imagen de él. O sea, por la razón de que somos hechos a imagen de Dios, que semejantes, iguales. Por esa razón nosotros podemos ser dioses. Y sí lo somos separados de Dios. Y entonces esa es lo que apareció de María, lo que nació de María, precisamente fue en un hombre capaz completamente
de entender y de participar de una unión perfecta. Dios y el hombre estaban unidos. Pero mientras él era niño, hasta los 12 y hasta los 30 años, ¿en qué vivió Jesús? Vivió oculto en ese cuerpo de muerte, donde participó de las tinieblas de cuando era niño de Egipto, participó de todas las cosas naturales, y iba a la sinagoga y aprendía y tuvo que hacer todos los ¿cómo le llama eso? Sí, los ritos que tenían que hacer los judíos, de aprenderse los libros, por lo menos los 5 libros de Moisés y todas las cosas. Y dice, como era de costumbre, un día llegó a Nazaret y dice, ya lo conocía ahí, este es el hijo de María y de José. Y hemos oído muchas cosas, vamos a ver qué milagro puede hacer aquí, qué cosa puede hacer. Y lo que hizo fue encontrarse en el libro de Isaías, y cuando leyó dijo, hoy se cumplió esta palabra. Entonces, cuando ellos estaban así, tú sabes, en un estado así de tremendo, de admiración, entonces vio los corazones de ellos y comenzó entonces a decirle que él también traía juicio para Israel. Y comenzó entonces a decirle de la antigüedad lo que había hecho con Elías y todas aquellas cosas que ustedes pueden leer ahí, y ellos arremetieron completamente contra él y lo trataron de despeñar como habían hecho con otros profetas en esa zona. Y él se desapareció de la vista. Yo quiero que tú veas el Jordán, el día de ese del bautismo de Jesucristo. Quiero que veas la tumba del hombre natural allí. Pero la tumba del hombre natural no que se muere y ya no sabe dónde va, no. Él internamente sabe que es el Hijo de Dios, sabe que participa de una relación con el Padre le enseña, pero externamente no hay ninguna evidencia. Se parece un poco a nosotros ahora, ¿verdad? Que algunas veces queremos sanar a alguien y vemos que no podemos sanar. Y otras veces no creemos que vamos a sanar y se sana a la persona. Otros de nosotros con experiencias, por ejemplo, con el bautismo del Espíritu Santo, con la experiencia pentecostal, pues nosotros, pues, bueno, hay gente que habla en lengua, profetizan, tienen dones de sanidad, tienen dones de los diferentes dones que hay, pero eso no quiere decir que estemos perfectos. ¿Dónde está nuestra perfección? Nuestra perfección está en que se consume el trabajo de Dios. Y entonces ese trabajo de Dios no se puede consumar si no es a través de una pérdida de nosotros, de nuestra propia vida natural. Porque Él nos está inspirando, estamos en el Espíritu, ahora sabemos que Cristo está aquí dentro de nosotros. Y en esa inspiración, ese es andar en el Espíritu. Lo estamos, ¿por qué? Porque lo que Nicodemo no entendía, lo entendemos nosotros. Nuestros cielos fueron abiertos, algo pasó, pero si nos identificamos con el bautismo de Jesús ahí en el Jordán, vamos entonces a ver que sí, fuimos bautizados con Jesús, pero yo no he experimentado que todas mis células de mi cuerpo se llenan de vida. Al contrario, experimentamos que nos duele un brazo, que se nos desgastó un poquito acá y tenemos que tomar algo para reponer las fuerzas. Entonces nos damos cuenta que nuestra vida se envejece, pero no se envejece porque seamos malos, porque hasta ahí tenemos hermanos en Cristo que se metieron en una montaña, ahí no tenían ninguna tentación, no tenían nada que hacer, simplemente que luchar con su mente y sus cosas y con las meditaciones, y trataron de que se acabara el pecado en ellos para entonces vivir la eternidad que Dios les había dado, y resulta que murieron. Y yo te puedo traer una revista que tengo de Geographic Magazine, miles de cráneos en el monte de Sinaí. Están ahí ellos en un monasterio donde por años, generaciones y generaciones de monjes y personas que fueron allí con todo su corazón buscando, porque ellos vieron que efectivamente en Sinaí estuvo Elías, en Sinaí estuvo Moisés, en Sinaí recibieron las tablas de la ley, pero vieron el monte natural. No vieron exactamente lo que significa Sinaí, lo que es el camino del desierto a Canaán.
Y bueno, en la luz que tenían, hicieron lo posible por alcanzar algo y no pudieron alcanzarlo. Ahora nos encontramos nosotros en este día, ¿ve? También con la gran dilema de ver hermanos en Cristo que dicen tener la verdad, dicen ser la iglesia verdadera, dicen tener la doctrina correcta, pero en lugar de alcanzar, si ellos dicen ser de esa forma, en lugar de tener un alcance de bendición y aceptación de toda la humanidad, o mejor dicho, por lo menos de sus hermanos cristianos, al revés, al contrario, los rechazan. ¿Sí? Unos no se quieren porque son negros, otros no se quieren porque son blancos, otros no se quieren porque hablan en lenguas, otros no se quieren porque... Y cada uno se divide. Y lo más triste de todo es que están diciendo que tienen la verdad, que son la iglesia verdadera. O sea, la verdad es Jesucristo. La verdad es la vida que Dios puso en nosotros. La verdad no se puede alcanzar por uno mismo, sino doblegando, o por lo menos teniendo el interés y el entendimiento de que cada día nosotros vivimos una muerte que Jesús mismo dijo, cada uno lleve su cruz y sígame. ¿Y qué es nuestra cruz? Algo que se tiene que morir. Pero a eso no se puede morir si nosotros no tenemos todavía los conceptos físicos, humanos, de todos los sentimientos y de toda nuestra cultura y nuestro entendimiento de lo que es la vida, de lo que es este mundo, y no hemos sido ayudados o no hemos podido alcanzar la ayuda del Espíritu de Dios para sacarnos de toda esa ignorancia. Nosotros podemos decir, somos cristianos, ¿ve? Creemos en Jesucristo, hemos nacido de nuevo, pero estamos en una ignorancia total y completa. Entonces, esta es la gran oportunidad que Dios nos está dando en este día, que nosotros podamos entender que no solamente la Escritura, sino entender por qué nos pasan las cosas, por qué estamos, por qué nos destinó para este tiempo y qué es lo que tenemos en nuestras manos, qué es lo que, en qué se ha complacido, en qué se complace Dios con nosotros. Al llamarnos como hijos de Dios, tenemos por lo menos que interesarnos, por lo menos en algo, ¿no? Por lo menos saber cuántos libros tiene la Biblia, ¿no? Ahí digo yo. Y saber quién escribió los libros, por lo menos, ¿no? Pero hay mucho más que eso. Y esto es lo que tenemos delante de nosotros. Y yo quiero que leas un momentito Hebreos 5:6. Okay. Ahora, van a ir pensando si Jesús era perfecto o no cuando nació. ¿Qué era, hermano? ¿Perfecto o no? ¿Por allá? ¿Ustedes creen? ¿Qué llaman ustedes perfecto? Perfecto, a lo mejor para una persona que tenga una nariz así, que tenga cierta cosa, que tenga ojos azules o tenga verde, o sea, rojo o negro, no sé. ¿Qué es perfecto? Sin defecto y sin nada. ¿Tenía pecado? Sí. Jesús sí, pero Cristo No, Jesús estaba bajo el mundo de pecado, pero por no venir de la línea de Adán, no tenía pecado. El pecado está en la línea de Adán. Y era el primer hombre sin pecado que iba a nacer en la tierra. ¿Okay? Ahora, tenía que ser llevado a nosotros como humanos. O sea, si nosotros entendemos que perfecto es exactamente lo que hace mi reloj. Da la hora, los minutos, los segundos. Bueno, no es tan perfecto porque no tiene número, tiene nada más que rayitas. Pero yo los números los pongo aquí. 12 es donde tengo el brillantito arriba y 6 es abajo donde está un palito. Pero eso yo lo arreglo. El día que el reloj mío no dé los minutos, ya es un reloj imperfecto porque él se hizo para dar minutos. Entonces, ¿para qué Dios hizo al hombre? Claro, para mostrar ser. Pero al hacerlo a su imagen y semejanza y en alma viviente, le estaba dando la oportunidad al hombre y tenía que dársela para escoger. Pero no es que Dios tenga plan A y plan B, sino que simplemente es el paso, es el proceso. No va a saber el Señor que iba a comer del árbol de la vida. Claro que va a comer del árbol de la vida, del conocimiento del mal, del bien y del mal.
claro que lo tiene que saber, Dios sabe todas las cosas. Pero más sin embargo, es el plan de Él. Y nosotros se nos dio a entender y a comprender el plan de Él, no desde el punto de vista del hombre, porque desde el punto de vista del hombre nos van a enseñar que el cielo es cuadrado, que es azul, que es verde, que el diablo tiene tarrito y se ve, que el infierno está abajo ahí en la tierra donde hay fuego. ¿Cuántas cosas nos va a enseñar el hombre? Y muchas de esas cosas, algunas son verdad y otras son mentiras. Entonces, ¿dónde está la victoria nuestra en esta oportunidad que Dios nos ha dado de ser lo que Él diseñó que fuéramos? En dejarnos trabajar de Dios, en restaurarnos, ¿ve? Y en edificarnos, y en hacer, bueno, haciendo su voluntad y dejar que Él arregle la. Ahora, ¿qué es lo primero que tiene que arreglar en nosotros? Yo sé que hay muchas cosas en carácter, en todo, ¿ve? Y usted puede decir, bueno, yo me enfado rápido, yo soy un acelerado, yo soy muy lento, no sé. Usted puede tener, para su concepto de su perfección, puede tener muchos conceptos, pero Dios tiene un solo concepto. El Hijo es uno con el Padre. Y mientras nosotros no lleguemos a ser uno con el Padre y el Padre uno con nosotros, mientras no lleguemos a participar completamente de Dios en nosotros, pues nosotros entonces no podemos llegar a lo que Dios quiere. Entonces tenemos una etapa de restauración constante. Pero en la restauración me puede alcanzar la muerte. Sí, me puede alcanzar la muerte. Porque yo voy a ser restaurado hoy, mañana y pasado. Pero voy a estar a los 105 años todavía esperando que Dios me restaure. ¿Ve? Y si no me restaura, me va a alcanzar la muerte que tengo dentro. Y no dice que Jesús murió y que nos libertó de la muerte. Sí, nos libertó de la muerte porque Él no es Dios de muertos. Lo que pasa es que estamos vivos, pero en esta vida natural, que en cada día tenemos que llevar nuestra cruz y perder algo de nosotros y ganar algo maravilloso que es la vida, que es lo que Dios dio a través de Jesucristo, pues eso cambia completamente lo que es la visión del Evangelio nuestro. El Evangelio nuestro es un Evangelio de vida, donde Dios le quiere ofrecer al mundo entero, a esa humanidad que es capaz de destruirse y destruir media humanidad por tal de ser algo, de ser importante a la gente y ser grande. Esa humanidad que está completamente separada de Dios, Dios quiere transformarla y que este mundo sea completamente lleno de gente como Él. ¿Cómo era Jesús? Amable, manso. Seguro nos va a describir a todos nosotros, ¿verdad? Fíjate. Amable, manso, humilde, amoroso. Uy. No buscaba su gloria. Era un carácter maravilloso. Tenía un fruto que todo el mundo quería comer de él. Y seguro que somos iguales, ¿verdad? Claro. Pero en fe. Entonces yo creo que necesitamos un ajuste. Eso se llama restauración. Y el plan para restaurarnos lo tiene el Señor completamente. Y estamos obedeciendo su voz y simplemente hoy me toca pasar por alguna dificultad, por algún problema, por alguna necesidad. Y hay cosas que poner en la cruz. Y lo que yo voy a poner en la cruz es la muerte. Todo lo que me separa de una gloria que Dios destinó para mí es la muerte que está en mí. Y ustedes saben qué cosa es muerte. Una persona que llega a los 30 años de vida, 35, pues ya no sigue creciendo, sino sigue manteniéndose. Y cuando llega a los 70, a los 80, a los 105, como digo yo de mi abuelito, pues no se puede decir que está manteniéndose, porque hay más parte muerta en él que viva. ¿Por qué? Porque sus células que se han muerto y se van deteriorando, pues simplemente no se pueden reponer. ¿Ve? Y si no se pueden reponer, no tiene resurrección, no tiene vida abundante. Porque si nosotros vemos en la Escritura que hubo un hombre que tenía 969 años en lo natural y no llegamos ni siquiera a la mitad, no es que hay mitad. Y si tú le dices a alguien que tú vas a llegar a 150, oh sí, porque Obama dijo que íbamos a llegar a... No, hombre. Mire,
Esa es la pura realidad. 175.000 millones de personas han muerto en la tierra. ¿Cuántos de esa gente conocían a Dios? 7.000 millones de personas vivas en la tierra. ¿Ve? ¿Cuántos de ellos han nacido de agua y del Espíritu? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Vamos a decir eso. Vamos a ver, ¿cuántos son cristianos que creen que Jesús es el Hijo de Dios? Si nos vamos por los millones de personas católicas, protestantes y creyentes en Jesucristo, yo creo que empezamos a sumar y no llega ni al 10% de eso. Entonces tenemos que despertar ante este día y ver qué cosa fue lo que anunció Jesús. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué nos han enseñado diferente a lo que dijo Jesús? Si Jesús dijo que Él vino a traer vida y vida abundante, ¿por qué no hemos vivido esa vida? Bueno, porque ahora el Señor nos está diciendo por qué no hemos vivido esa vida. Porque ahora es el tiempo de que se cumpla el propósito de la buena nueva del Evangelio. ¿Cómo se cumple? Bueno, uniéndonos con Él. Y no hay forma de adelantar si no oímos a Dios. Y aún así dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Ahora fíjense bien, para oír al Señor, fíjense qué bueno ha sido, bajo la gracia estamos todos. Y bajo la gracia estamos en una parte del mundo que no hablan de Confucio, ni hablan de la Krishna, no hablan de, estamos allá en la India, ni en Japón, que hablan de los dioses acá, que ellos tienen bastante. Y hemos nacido en América. Hemos venido de nuestros antepasados, se mezclaron aquí con la gente de acá. Y el caso es que la mayoría de nuestros parientes vinieron de allá de Europa. Y de Europa que vino el cristianismo. Vinieron los judíos convertidos, católicos, y los judíos que se hicieron pasar por cristianos y vinieron para acá, para México, y llegaron hasta acá. Y posiblemente todos los apellidos que nosotros tengamos esta noche, el 90-95% son apellidos sefarditas. Pero hemos venido de una base que todos, desde que nacimos, vimos un cuadro ahí de Cristo. ¿Recuerdan el cuadro El Corazón de Jesús? Sí. Un Cristo con un corazón ahí con llamas ahí. Yo veía eso y decía, ¿qué será eso? ¿Cómo tiene el corazón abierto ahí? ¿Ve? Y la Virgen tal, y fulano tal aquí, San Juan Bosco. En mi casa había un San Juan Bosco. Era un cura, yo no sé por qué lo tenían ahí, pero la verdad que ellos no iban a la iglesia, eran católicos a su manera, pero todo ahí hablaba de Cristo. Tanto era así que allí conocí yo al Señor. Y lo primero que me enseñaron de Jesucristo no fue el corazón que yo veía, fue a Él en la cruz. Y ahora, los otros días estaba pensando, caray, yo no lo vi muerto. ¿Por qué no lo vi muerto? Porque mi mamá me dijo, Él te va a sanar esta noche. Y me lo presentó en la cruz. Ahí estaba un dibujo que me lo dio. Y bueno, por aquí no me pasaba que si estaba en la cruz que se iba a morir o se murió. Yo sé que me sanó. ¿Ve? Yo sé que tuve un encuentro con Él, pero ni por aquí me pasaba a mí que, ni ella me dijo que Él había resucitado ni nada. Simplemente me dijo, usted va a sanar. Y yo lo vi muerto, pero me sanó. ¿Ve? Y así está nuestro cristianismo. Lo hemos visto en el madero, lo hemos visto muerto. Sí, nos dijeron que estaba resucitado. No lo vemos resucitado en nosotros, pero nos ha sanado. Y ha cumplido la parte que es Padre de Dios. A su sacerdocio lo ha cumplido. Porque Él no se llamó a ser un sacerdote del mundo, sino Él dijo el Padre te dio al ser sacerdote según el orden de Melquisedec. No por ordenación de hombre, ni por nada, sino porque es un sacerdote que no tiene principio ni final. Y ese fue un hombre primero. Ese hombre en el Jordán dejó de ser hombre para ser uno, para ser el Elohim nuestro. Y todas sus células de todo su cuerpo comenzaron a tener la resurrección y la vida. Si yo te digo a ti que cuando Jesús subió del agua, ni el diablo lo venció, ni nada lo venció, sino al contrario, todas las cosas fueron vencidas por Él. Y nadie lo podía matar. ¿Escucharon bien? Porque ¿quién puede atreverse a matar la vida? Estaba prácticamente victorioso en todo. Pero del Jordán,
comenzó entonces en 3 años y medio su ministerio. ¿Qué era el ministerio de Jesús? 6 veces cruzó el mar de Galilea. Y casi todo su ministerio fue, aunque se extendió hacia acá, hacia la Fenicia, y casi todo su ministerio fue en todo lo que corre el río Jordán. Y ahí hay sabiduría en todo esto. ¿Ve? Y nosotros tenemos que ir a las Escrituras, porque dice, ellas nos parecen que tienen la vida que tienen y dan testimonio de mí. Pero nosotros vamos a la Escritura con el Señor en nuestros espíritus, con nacidos del Espíritu, con la asistencia del Espíritu Santo. Y con esa ayuda, ¿cómo no vamos a entender todas las cosas? Les contaba, y siempre les cuento que eso para mí fue una enseñanza, cuando el Señor tomaba a esta hermana de Laredo, a Inés, y tú conociste a Inés, él lo conoció. Inés estaba ella ahí con la devoción, arrodillada, hablando con el Señor, porque ella encontró al Señor después de tantos hijos, que mandaron a la guerra y tanto sufrimiento. Inés era un corazón lindo, era del Señor. ¿Y saben lo que hacía el Señor? Inés, vengo por ti esta noche, vamos, ven conmigo. Y se la llevaba. Y le enseñaba las cosas, le enseñó el tabernáculo. No sé, ¿qué dice ahí, Inés? Ella no sabía leer. Dice, vamos, te voy a enseñar. Dice, tabernáculo, y ella lo leía. Aprendió inglés, español con el Señor. Ella vivía en Laredo. Y el Señor la llevaba. Ella me decía, Pablo, esto no es idea. Yo sentía las piedritas debajo. Yo estaba descalza adentro. Ella no sabía que el sacerdote no podía ponerse zapatos. Pero ella me decía, yo sentía las piedritas. Y le enseñaba, dice, así cada vez que yo te use, tú te vas a limpiar. Y todo era maravilloso. Hasta un día que le dijo, ven Inés. Y entonces ella dijo, no, yo no quiero dejar a mi Señor. Y dice que ella se vio, lo miraba a él aquí en la cama. Y él era muy pegadita al hermano, ¿verdad? Y al esposo. Entonces, simplemente, ellos aprendieron a leer con la Biblia. Se recuerdo cuando íbamos a su casa, él tenía una oración así debajo del mantel de transparente, eso de nylon, de plástico. Tenía entonces una oración ahí y entonces la leía. Qué sencillez de persona. ¿Ve? Y cuánta enseñanza. ¿Que hay algo imposible para nuestro Dios? Bueno, nuestro Dios dice que nuestro Señor y nuestro Padre y el Hijo son uno solo. Así que si tú le quieres llamar al Señor Jesucristo Padre, tú lo puedes llamar, porque es nuestro Padre. Y es nuestro hermano, sí es nuestro hermano también. Y que nuestro ejemplo y nuestro modelo, sí es nuestro modelo. ¿Ve? ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que seamos uno. Que podamos llegar a ser uno con Dios. Capítulo 17 del libro de Juan. Padre, como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ellos. ¿Estamos seguros esta noche que el Señor está en nosotros? Que más que seguro, estamos gozosos de que hay algo en nuestro corazón que está ahí burbujeando, que está haciendo algo, está estragos. ¿Y saben qué cosa es? Estragos de vida. ¿Ve? Si hay algo que tenemos que entregar, lo entregamos. Si hay algo que tenemos que alcanzar, lo alcanzamos, pero bajo su fuerza y su reino. El reino de los cielos se ha acercado, lo que significa es que realmente los que están delante de nosotros están frente, escuchando lo que nosotros estamos escuchando y está escuchando Dios. Estamos haciendo la acción y está haciendo Dios. Si es que realmente nos interesa esto, es un misterio y es algo tan tremendo que yo te digo que la mente natural no lo cree. Yo simplemente lo estoy explicando porque así es como yo puedo recibirlo y como yo puedo explicarlo. Bien, entonces nos quedamos ahí en el Jordán, ¿verdad? Ahí estaba la muerte. Entonces él entró en las aguas de muerte y salió de las aguas de muerte ¿con qué? Con vida. Y entró entonces su ministerio. ¿Qué más hizo? Todas las demás cosas que hizo fue ganar y vencer todas las tinieblas, y vencer todas las cosas que estaban opuestas, ¿ve? Y venció completamente todo lo que es el reino
satánico, el reino del hombre, el reino de completamente de todo lo que es las tinieblas. ¿Para qué? Para entonces ofrecerse completamente como una dádiva, como un cordero inmolado, para que entonces el Padre pudiera dar al Hijo, y bueno, pudiendo dar al Hijo, dio entonces en el Hijo, lo dio todo, y para que esa salvación pudiera alcanzar a todos. Pero en el divino orden, esa salvación, vimos su gloria, vimos la cabeza hace 2000 años y no hemos visto el cuerpo. Y el cuerpo lo participamos nosotros. Ahora, mucho cuidadito en esto, porque mucha gente he visto que se han creído, y ellos han creído firmemente, son ellos. Yo oí un hombre decir, yo nada más tengo la verdad. Y yo digo, oh, espérate, quítame ese tape de ahí, como ese hombre. La verdad aquí la tiene Jesucristo. Nosotros podemos poseer la verdad y la verdad poseernos a nosotros para hacernos libres. Pero eso de que yo pueda decir, tengo la verdad, teniendo un cuerpo de muerte, teniendo debilidades, también teniendo unas necesidades tremendas de restauración y de entendimiento y de cosas. Necesitamos ser capacitados como hijos de Dios. Entonces, teniendo todas esas desventajas, ¿cómo me va a decir un hombre que puede ser alcanzado por la muerte porque se ponga viejo o porque una bala lo alcance y lo mate? ¿Qué puede hacer? ¿Qué me puede decir ese hombre que tiene toda la verdad? No la tiene toda. Porque mientras no me hable del amor de Dios, de los propósitos de Dios, y no le dé la gloria y el lugar y la honra a Jesucristo, él no tiene la verdad. Simplemente es portador de la verdad. Y eso es lo que somos nosotros acá. Y ese es el propósito que tiene Dios. Bien, entonces vamos a leer el Salmo 110:4. Hebreos 5:6 lo leíste, ¿verdad? Bueno, vamos primero a Hebreos 5:6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden El orden de de Melquisedec. Melquisedec. El Padre se lo dio, ok. Y vamos al Salmo 110:4. Todavía no me han contestado la pregunta de que cómo es que fue perfeccionado, si era perfecto. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Ahí lo dice. O sea que no hizo nada de su propia voluntad como hombre. Y después como el mismo Dios tenía una voluntad unida al Padre. ¿Ok? Entonces trabajó 30 años para él. 29 años y medio, ¿no? Para él. O 30. Ok. En él, ese es el secreto. ¿Cuál es nuestro secreto? Nuestro secreto es Cristo en nosotros. Yo no puedo cambiar la vida de nadie. ¿Ve? A través de los dones del Pentecostés, como estaba preguntando Andrés, hemos sido equipados por el Espíritu para dar libertad a los cautivos, para hablar el daño agradable de Dios, para bendecir a los demás, para ayudar a otras personas, siempre y cuando nosotros enseñemos todas las cosas, y todas las cosas no pueden ser enseñadas sino es a través de la verdad, del Espíritu de verdad y de que Jesucristo es la verdad. Entonces no hay duda en eso, que estamos en el camino, pero en ese camino todavía necesitamos el que podamos alcanzar el total del camino. ¿Ve? ¿Cómo dice, hermano? Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bien, entonces leemos el capítulo 5 de Hebreos y vamos a leer el verso 1 y así queda entonces definido esto. Miren, hay un entendimiento en el pueblo de Dios, hay dos entendimientos en cuanto a eso. Les doy los dos para que ustedes puedan hacer un juicio. Estamos nosotros ayudados por el Espíritu de Dios. O sea, algunas personas dicen que Jesús pues nació y entonces él tuvo que trabajar para evitarse pecar, tuvo que trabajar para llegar al punto de ir él mismo en obediencia hasta el monte de la transfiguración. Y entonces en el monte de la transfiguración, entonces él mostrar que realmente la vida completa la manifestó allí. Esa es una gente, ¿ok? Pero lo que me dice la Escritura es que él estuvo como nosotros, metido en su cuerpo de muerte. La verdad que era el Hijo de Dios, la verdad es que Dios le dijo los ángeles le dijeron
sí, pastores, vayan y adoren a él, ¿sí? Y un sinnúmero de seres angelicales o seres vinieron a ver el gran maravilla de que nació un hombre, Dios en la tierra, un hombre Dios. Pero ese hombre Dios estaba sujeto a una serie de leyes y cosas del orden de que el mismo Dios había establecido. Por tanto, él no podía a los 2 años salir de ahí y hacer un muñequito de barro y decirle, pajarito vuela, y ¡pum! Y se volvió un pajarito y voló. Pero después que él salió del desierto, salió del monte, de lo que es el bautismo y fue equipado completamente, o sea que fue mostrada la vida, Dios se mostró a través y él mostró a Dios y vino la voz magnífica, tú eres mi hijo amado, el cual tengo contentamiento, y Dios lo dice, es igual que si hubiera dicho, yo te engendré hoy, yo te presento hoy como hijo mío, como hijo unigénito, ¿ves? Y entonces después nosotros estamos entendiendo que es nuestro hermano primogénito, que es el primero. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poner primero que él? Bien, entonces, bueno, la cosa está en que el otro entendimiento es el que yo le estoy dando. Y no lo estoy dando porque tengamos antagonismo con otros entendimientos, sino que lo que el Espíritu nos da es poder ver lo que está escrito ahí y poderlo poner en orden. Él no tuvo que perfeccionarse porque era perfecto, pero dice que fue perfeccionado y él dijo por qué. ¿Cuál fuera la perfección de Jesús? Funcionar como había sido, como él diseñó con el Padre, el hombre. Él funcionó exactamente como el hombre debía funcionar como hombre, y como hombre debía funcionar en todo ese tiempo antes de que fuera manifestado como Dios. Pero cuando comenzó a manifestarse como Dios, entonces sí podía haber dicho algo, cámbiese eso, y se cambió. No paró los vientos y el mar, y caminó por el agua, y pasó enseguida, hasta la barca completa la pasó en un momento, pasó el tiempo y el espacio, y los llevó a todos para el otro lado. Se desapareció cuando lo iban a matar, de la vista de ellos. Entonces era un hombre extraordinario, no solamente en carácter, en personalidad, porque era hombre y era Dios. Y ese es el misterio escondido que San Pablo dice por todas las edades y que él recibió y que lo dio a conocer a la iglesia. Hasta ahora los escritos de Pablo están ahí. Entonces este es el otro entendimiento, que simplemente vamos a leerlo para que ustedes vean. Por eso es difícil de entender esto, y ahí lo dice. ¿Cómo dice el capítulo 5? 1, vamos a comenzar con el 1. Porque todo sumo sacerdote Empezó por el sacerdocio. Todo sacerdocio fue tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, hasta a favor de los hombres. en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios. O sea que el sacerdote es el que está a favor del hombre y el profeta es el que está a favor de Dios. Okay, entonces uno está en la misericordia y otro en la justicia. Okay. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Okay. Eso es con los hombres. Bien, entonces ustedes saben, los que son sumos sacerdotes de la humanidad cristiana, ustedes saben que están bajo eso, bajo esas circunstancias, son hombres débiles. Si no, vamos a ver ahí la muerte inclusive del hombre más importante de la religión cristiana, que es el Papa. No es un niñito de 21 años, pero ¿tiene ¿de qué edad tiene? Se le ve a la muerte. Está desgastado. Está débil. No sale corriendo a ese, no baja su pasito y tú sabes, con mucho cuidado médico. Entonces es un sacerdote humano. ¿Ok? Y este sumo sacerdote diferente, como decía el otro. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como de tanta necesidad como otro. Okay, entonces tú puedes ser un sacerdote, ser un ministro, pero tú tienes las mismas necesidades que tiene otro que tú ministras. ¿Ok? Eso es lo que dice. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Okay, sí. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciendo
Sí, no se hizo sumo sacerdote, sino sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. yo te he engendrado Dios. ¿Cuándo se lo dijo? En el Salmo que leímos y también allí cuando salió del agua. Simplemente anteriormente había sido solamente a María, a los poquitos sí, pastores, y muy poquita gente supieron del nacimiento de Jesús. Y cuando Herodes se enteró, pues dijo, esto hay que matarlo, pues me va a quitar el reino. Sí, ¿qué más? Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, escuchen bien, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ok, ¿cuándo pudieron matar a Jesús? Antes del bautismo de Jordán, ¿no es cierto? Sí pudieron haberlo matado. Sí, por eso lo llevaron a Egipto. ¿Ve? Entonces cuando era un joven, también él fue un hombre que en esa devoción con su padre, como uno de nosotros sufrió, tenía su relación con el Dios el Padre y tenía el secreto en su espíritu. Y ahí es donde trabajó, ¿tú me entiendes? Y todo lo que trabajó en su vida, lo trabajó en el orden perfecto del diseño de Dios, como debía haber sido el primer Adán. Y ahora venía el segundo Adán, ¿ves? El postre Adán, y ahora estaba él trabajando eso. Y si fue oído, Dios le libró de la muerte. No es cierto, porque si dice que fue oído y después lo vemos en la cruz, dice, no fue de esa muerte que lo libró Dios, fue de la primera muerte. De aquella muerte le dijo bien claro en Getsemaní, no hay otra forma de hacerlo. Y él obedeció. Y en aquella muerte, pues simplemente en la cruz, simplemente pues tenía que experimentar algo que como hombre tenía que experimentarlo y como Dios tenía que ser sufrido. Era que se separara la vida inmortal completamente de él y se quedara solamente la vida natural, como si hubiera sido un hombre cualquiera de nosotros. Entonces esa es la perfección de Jesús. No es la perfección que nosotros entendemos, que es alto, bonito y cosas así por el estilo. Es la perfección del diseño de Dios. Esos son los dos fundamentos que hay. Y una gente enseña en una cosa y otra gente enseña en otra, pero simplemente nosotros vamos a decirle al Espíritu de Dios que nos enseñe para verlo y para vernos nosotros en Él. Yo quiero que tú te veas en su bautismo, tú te veas en su lucha con el enemigo, con el diablo, tú te veas en la victoria y tú te veas hasta el monte de la transfiguración, que ahora lo vamos a terminar con esto, ¿verdad? Quedan unos 20 minutos para terminar y queremos verlo así. Termina entonces esto, algo que dice que es muy difícil de entender. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote. Según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Okay. Por cuanto habéis sido hecho tardos para oír. Tardos para oír. ¿A oír a quién? Al Espíritu de Dios. ¿A oírlo a Él? Si nosotros podemos oír a un predicador, podemos oír al Papa, nos pueden oír a nosotros. Entonces, y es una cosa difícil de explicar porque tiene que ser en la unión con Dios y en la explicación. Y yo creo que esto llega hasta el mismo momento de Padre porque es más abandonado. Porque Él va a la cruz con un acuerdo y dice, sí Señor, yo voy a la cruz. Bueno, lo hemos dado en otras clases porque ustedes saben que hay dos tipos de que hablan de su muerte, que hay dos chivos expiatorios, uno que se lleva al matadero y uno que simplemente se suelta. Y ustedes saben que Jesús dijo también que cuando yo regrese, ustedes entonces hagan esto. O sea que Él sabía que iba a regresar más. Sin embargo,
en lo que es la experiencia del mismo, él está pasando por dos verdades. Una verdad es que puede ser, si él acepta hacer esa ofrenda donde se muere, ¿ve? O ser aquello que se va y nunca regresa y no se sabe más nada. Entonces él no escogió el camino de la otra bestia, mejor dicho, del otro animal expiatorio, sino simplemente el más excelente, y eres más fuerte y más duro, el derramamiento de la sangre y el dolor de sentirse separado. Entonces, estas son cosas que realmente están ahí, han estado por 2000 años, y ahora es tiempo de que se amplíen aún más en nosotros. Déjate enseñar, que el Espíritu de Dios te enseñe. Y si te tiene que hacer como Inés, que llevarte allí a la cruz, que te lleve. Pero yo sé que hay una forma de oír a Dios, y es la única, es entendiendo. Si tuviéramos tiempo esta noche, nosotros pudiéramos hacer un experimento y podemos ver que todos nosotros oímos a Dios, todos. No solamente los niños de 1 a 7 años o hasta 12, todos. Pero no tenemos la ayuda del dato hasta que no la revele el Señor, y lo ha revelado en este tiempo. Y podemos hacer el experimento y podemos decir, bueno, pues escriban lo que ustedes vean en su corazón. Y yo estoy seguro que más de 3 personas de las que estamos aquí, 4, 5 o todos, vamos a concordar con las mismas palabras. Porque el Espíritu, así como da a través de los dones para que la iglesia se edifique, también nos edifica a nosotros sobrenaturalmente, revelándose en sueños, en visiones y en revelaciones que nosotros le llamamos ahora entiendo. Cuando decimos ahora entiendo, es cuando Dios está hablando. Pero es cuando tenemos el oído para oír, cuando estamos en armonía, y es que el Señor, pues, entonces se manifiesta. ¿Cuál leíste el último ya? Porque debiendo ser ya Al 14, maestros, ¿verdad? El 14, debiendo ya ser maestros. no, este es el 12. El 12, 13 y 14 falta. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. del bien y del mal. Conocemos el bien y el mal no por la ley, sino por la ley. Lo podemos ver, no tenemos tiempo, pero usted puede entrar en capítulo 7 del libro de Romanos. Usted puede ver ahí como dice que la ley es espiritual y es buena, pero la ley me mató. Entonces, si nosotros seguimos entonces simplemente creyendo que podemos leer ahí, podemos cumplir lo que dice la Escritura, va a ser una cosa funesta. Usted puede leer, usted puede entender, inclusive puede entender que fallaste, que pecaste por la letra de la Escritura, porque tienes el Espíritu de Dios, pero no puedes cumplir lo que está en el mandamiento, que está escrito, con tu propia fuerza, ni porque te dé la gana. Bueno, dice el Señor que yo perdone y voy a perdonar. No puedes. Tú y el Espíritu Santo forman un solo espíritu. Y si nosotros funcionamos aparte de ese solo espíritu, estamos funcionando en el ego nuestro, en la exposición de nuestro yo soy. Y eso no es algo que nos beneficia para nada. Porque vamos entonces a estar aprendiendo y nunca vamos a adelantar. Porque lo que aprendemos hoy, después se nos olvida y volvemos entonces otra vez. Pero lo que se hace vida, no se olvida. ¿No es cierto? A ver si alguno de nosotros es capaz de tocar la plancha. O la electricidad. Y yo conozco gente que le ha dejado, mire, el niño va a electrizar, se va a electrocutar. Déjalo. Más nunca. Pero no porque tú le puedes poner no toque eso ahí y ves que no hay nadie y va a tocar enseguida. Porque es una experiencia. Entonces lo que nosotros adquirimos por experiencia, nadie nos lo puede quitar. ¿Ves? Con tu edad mi experiencia. ¿Qué me decías por allá? ¿Que me querías decir algo?
En los días de su carne sí se refiere a todo lo que es el Dios hecho visible, el Dios visible. No, los días de nuestra carne vinieron con el nacimiento nuestro y ni nos enteramos hasta los 2 o 3 años. Por ejemplo, Jesús, desde su nacimiento hasta que fue bautizado y que fue señalado por el Padre. Bueno, puede ser que se refiera a ese tiempo, pero yo creo que con lo que leímos de Hebreos también se llega hasta los días donde lo vimos escarnecido, como lo describe Isaías 53, donde dice, él herido fue por nuestras rebeliones, ¿ves? Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, etcétera, etcétera. Sí, entonces yo creo que puedes aplicarlo. Simplemente estamos poniendo lo que la misma escritura establece como puntos de revelación interesantes. En 10 minutos entonces les voy a decir rápidamente lo que era. Ahí tenemos detrás de mí hay una transparencia y no, yo lo pongo. Yo empecé a indagar qué cosa era y claro, hay personas que lo supieron antes que yo y gracias a Dios por las personas que han tenido ver, indagar todas estas cosas y resultó ser que el monte Hermón es el monte ese que aparece en capítulo ese de Segunda de Pedro. San Pedro dice en Segunda de Pedro, dice, nosotros estuvimos en el Monte Santo. Y el Monte Santo no tenía internet, no pude buscar si eran pies o metros, pero yo creo que son pies. Es el monte más alto de esa región. Si usted se sube en ese monte, que es el Monte Hermón, es al norte de Palestina, y ahí Moisés y Josué alcanzaron ese monte y derrotaron a todos los enemigos de ese monte. Pero ese monte, cuando la repartición después de ellos entrar y la victoria de Canaán, que ya no entró Moisés, sino que entró entonces Josué con todo el pueblo, entonces ese monte quedó dividido. Una mitad para Siria, que ahora se llama Jordania, y la otra mitad quedó para Israel. Entonces a ese monte fue donde Jesús subió con los 3 discípulos, y en ese monte fue donde él comenzó a orar, y su rostro fue lleno de la luz, y simplemente aparecieron Moisés y Elías, también iluminados con esa luz. Entonces, nosotros si no entendemos, tenemos la gran oportunidad de la escritura usarla, lo que nos ha dejado. Yo sé que hay muchas más escrituras y hay libros apócrifos y tantas cosas, pero lo que nos ha dejado el Señor con esta Biblia que tenemos es suficiente. Y creo que es bastante, ¿no? Suficiente. Y ahí podemos entonces que el Espíritu de Dios nos pueda enseñar. Y yo hice un dibujo, no tengo aquí la transparencia, no pude sacar copia porque se trabó la máquina. Hoy había ese contratiempo, pero vamos a imaginarlo. Entonces Jesús tomó a 3 discípulos, ya al final casi de su ministerio, y entonces dijo, vamos allá al monte. Y subieron con estos 3 discípulos y fue al monte. En ese monte, estaba una parte que quedó como repito, para Siria, que ahora es Jordania, y otra parte quedó en Israel, el piquito de arriba, es el monte más alto, pero también ahí es donde nace el río Jordán. Viene una línea que viene de ese monte hacia la derecha, que es el río Jordán de los Gentiles, y eso tiene su nombre, y viene el otro y forma entonces lo que conocemos como el río Jordán. Y el río Jordán comienza a descender y va entonces y llega al mar de Galilea de los Gentiles. Y del mar de Galilea de los Gentiles entonces continúa descendiendo hasta llegar aquí tengo, son 1000 y tantos pies por abajo del nivel del mar. Y entonces llega al mar muerto, donde ahí entonces ya se acaba todo. Entonces este río significa lo que es el reino del hombre, y el Jordán es el río de muerte. En el Jordán, pues ustedes se recuerdan que cuando pasó el arca la primera vez, dice en Josué, que cuando los sacerdotes pusieron el pie con el arca, entonces las aguas se aguantaron en la ciudad que se llama de
de Adán. Y todo entonces, después cuando ellos pasaron en seco y todo hasta el mar muerto quedó seco. Porque dicen alguna gente que fue que vino un derrumbe de tierra y hubo un dique ahí. Pero lo que haya sido, Dios lo paró cuando pusieron el arca ahí y pasaron en seco. Vimos en la clase pasada que ese Jordán, que ese río de muerte, tiene 3 aperturas en la antigüedad, que fueron la primera, donde entonces ellos entran en Canaán, a la tierra prometida. La segunda, cuando sale Elías con el Señor, cuando golpea las aguas de muerte y se separan también y pasan en seco. Y la tercera es cuando Eliseo, con la doble porción, entra entonces a la bendición grande de ordenar todo el de tener un ministerio el doble que de Elías, de profético, y bueno, de hacer lo que el Señor le mandó a hacer. Recordemos que Eliseo, igual que todos los profetas, tenían una capacidad de vida, pero limitada. Ellos resucitaron, Elías y Eliseo. Los huesos de Eliseo estaban ahí cuando le tiraron un soldado ahí y muerto, pues al tocar los huesos, pues resucitó. Pero ellos conocían y tenían las limitaciones porque toda la justicia de Dios no estaba. Ellos estaban trabajando para traer esa justicia y para que entonces pudiera los hijos de Dios completamente vivir lo que es la vida semejante a la de su hermano mayor Jesucristo. Entonces vemos allí toda la historia, que realmente la limitación de estos profetas, simplemente, pero en los mismos principios de edificación, de trabajo, de todo. Y en este monte, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que toda la luz que nosotros tenemos, esa es nuestra vestidura. Bueno, pues ahí el Señor Jesucristo les mostró la gloria de su estado, de su reino, y del reino de lo que habían participado Moisés y Elías. Se recuerden que Moisés es el hombre que conoce el misterio de la muerte, ¿ve? Y que no necesita que Dios lo mate. Simplemente él la usa voluntariamente cuando Dios le dice, te tienes que morir, y él se cierra los ojos y al momento la muerte lo alcanza. De ¿cuántos años? 120, ¿no? 120 años. Y Elías sabe el misterio de la vida. Y los profetas saben que no va a haber muerte, que simplemente va a ser traspuesto. Pero estos dos, que tipifican la ley, ¿ve? La escritura, la ley, y el otro lo que significa el espíritu, pues son entonces los dos testigos, ¿tú me entiendes?, que hablan de la partida de Jesús. Y ellos escuchan, los 3 discípulos escuchan en el monte alto lo que ellos hablan. Pero cuando estaban en esa experiencia maravillosa, la nube que los cubrió, vino una voz y dijo, este es mi hijo amado, a él que oíd. Y entonces vamos nosotros a terminar esta clase con eso. La importancia de nosotros oír. Hemos oído al Espíritu de Dios hablándonos de verdades, de lo que es el monte de la transfiguración, bueno, lo que es ese río Jordán. Y es interesantísimo que todas estas cosas que están escritas, ahora vemos entonces al Señor en el monte de la transfiguración y vemos entonces como entonces Él alcanza la victoria sobre toda la muerte y todas las cosas y se lo ofrece entonces a la humanidad. Y entonces ahora, en vez de ver a un río de muerte y a una persona o a mismo Jesús muriendo ahí, al viejo hombre ahí y naciendo al nuevo en el bautismo de Juan, entonces lo que vemos entonces es que hay un río de vida que Dios le ofrece, que sale de la ciudad y que Dios le ofrece para las naciones. ¿Ve? Entonces todo el cambio vino desde ahora, no, vino desde que Jesús resucitó. Lo que pasa es que todo había estado siendo trabajado a través de estos tiempos y las sazones según el orden del Padre, porque al tercer día tiene que levantarse el Hijo de Dios y tiene que perfeccionar su obra. O sea, lo que Dios le está ofreciendo al mundo, se lo va a ofrecer o se lo está ofreciendo a través de un ministerio, por así decirlo, a través del ministerio de una restauración total de Elías. Elías tiene que venir primero. Se recuerda cuando, no tenemos tiempo para leerlo, pero si usted va allí y ve cuando ellos descienden de ese monte,
Entonces, y es un lugar bastante lejito, es el norte, lo último. Entonces cuando ellos descienden, ellos le preguntan al Señor, y el Señor dijo, sí, Elías ya vino y hicieron todo lo que quisieron. Elías es la voz que nosotros tenemos de Cristo, que nosotros expresamos tanto para explicar algo como para restaurar las cosas y restaurar, es la restauración. Es lo que hizo Juan el Bautista, predicar que hay uno en medio nuestro que no conoce la gente. La predicación es para el pueblo de Dios. La gente del mundo no van a entender ni van a querer completamente. Lo que se le va a ofrecer a la gente del mundo es el fruto de ese ministerio, o sea, el fruto de una realidad de Dios que es para que ellos, cuando ellos vean, para que el mundo crea y el mundo conozca, tiene que haber una unidad completa. Dios y el hombre, uno solo. Padre, como tú y yo somos uno. Entonces, esto es lo que estamos viendo y estamos tratando de poner, y yo les exhorto a ustedes que simplemente déjense enseñar del Espíritu de Dios y vean que es una realidad tan tremenda que nos quedamos asombrados, que las cosas naturales que Jesús hacía allí tienen que ver totalmente con ese río. Después también dice el Señor, bueno, como ríos de agua viva correrán ¿de qué? De tu interior. Y eso hablado del Espíritu que íbamos a recibir. ¿No lo dice así? Bien, entonces, el río de Dios está ahí, pero necesitamos la persona que pueda expresar ese río. ¿A quiénes escogió el Señor? A sus hijos, a los llamados. ¿Ve? ¿Para qué? Para dar testimonio de Él. A Juan le preguntaron también con esto si él era Elías. Y él dijo, no, yo no soy Elías. Porque ellos creían que era el Elías que se había ido. ¿Se recuerda que lo estaban buscando desde el libro de Reyes? Ahí estaba buscando. Si él era el Cristo, él no era el Cristo. Era la voz de uno que clama en el desierto. O sea, nosotros hemos hablado por el Señor, hemos profetizado, hemos enseñado, hemos hecho nuestro ministerio. Pero todo eso lo hemos hecho hasta Pentecostés. En Cuba me preguntó un pastor, ¿hay algo más que en Pentecostés? Porque yo estaba hablando de esto. Y yo decía, sí, lo más excelente que está en el lugar santo. Ahí está el 100% de fruto. Santísimo, mejor dicho. Ahí está la cortina que Dios nos abrió, el velo abierto. Ahí y tenemos todo el permiso del Espíritu para entrar a participar de todas las cosas más excelentes. Sobre todo, de ver lo que Dios quiere que nosotros hagamos, digamos y seamos. Entonces hay un trabajo de nosotros que es muy importante, que es escucharle a Él. Ese es el profeta. El profeta no va a ir al mundo a decirle a la gente, arrepiéntanse, partida de sinvergüenzas y malos y, tú sabes, diablos. No le va a decir eso. El profeta nos va a decir a nosotros. Y usted abre entonces el libro de Apocalipsis y viene entonces el que manda el mensaje a las 7 iglesias, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu de Cristo, nuestro Espíritu, está diciendo a nosotros, ese es el secreto y nosotros tenemos que vivir por esa vida. Si el Señor Jesucristo no es escuchado y nosotros no podemos entender lo que Él está hablando, entonces nosotros no podemos adelantar. Yo sé que es difícil que si el Señor habla, que lo dejemos de oír. Más si esta noche nosotros nos consideramos y pesamos la realidad de que somos hijos de Dios. Eso va a ser difícil. Pero bueno, como quiera está escrito, por si hubiera algún caso. Si oís hoy su voz, no endurezcáis el corazón, vuestro corazón. La iglesia recibe palabras de edificación. Funcionamos en una serie en su presencia, funcionamos en algo maravilloso que es el cántico del Señor en nuestro espíritu, pero individualmente todavía somos responsables de los niños y de las personas que necesitan escuchar y enseñarles cómo escuchar a Dios. No es difícil, es algo muy fácil. Aquí yo tengo 2 casos en la historia de la iglesia de personas que dijeron públicamente que ellos no creían que la gente escuchaba a Dios. Y uno fue el hermano López y otro fue la hermana Linda. Ella me llamó hace unos días. Todavía está ahí con su hijo. Y
Y ella dijo, y llorando aquel día, me recuerdo en aquella esquina, que ella decía, esta gente tan loco, dice que oyen a Dios. Y el Señor habló y fue tanto lo que entendió y tanto que ella no sabe decir si escuchó verdaderamente una voz hablándole o ella entendió todo, pero ella dice, yo sé que Dios me habló. Ahora, si le ha seguido hablando, no sé. Si ella cultivó eso, no lo sé. Somos responsables de nuestro propio templo. ¿Ves? Y el otro fue el hermano López, que cuando dio testimonio que cuando él salió de su casa comenzó a escuchar y fue, pagó la electricidad, la luz allá en el downtown y regresó y siguió hablándole y enseñándole y todo, era enseñándole todo, y cuando entró a su casa, ¡pum!, dejó de hablarle, según, para que él entendiera que para él no hay nada imposible, que lo mismo le habla en el bosque, caminando, que trabajando, y él lo aprendió. Bueno, sabemos que él está en la presencia del Señor, ¿ves? Pero nosotros tenemos una gran oportunidad de no solamente creer que Dios habla, sino de experimentar lo que Él habla. Y sobre todo, lo más grande, que si el Señor te dice lo que te diga, podrá ser diferente. Vamos a ver, en los días de su carne, como dijo mi hermana, y terminamos. Hay un hombre muerto, se llevan una niña muerta o un niño que lleva muerto y ve a la viuda, ve a la mamá, un muchacho muy joven, y ve a la mamá y se compadece. Y le dice, para el féretro, y lo levanta. A Lázaro le dice, Lázaro, ven fuera. Y ustedes saben, con llanto y con dolor en su corazón. Entonces, si nosotros vemos eso, ¿ve? ¿Qué fue lo que escuchó Lázaro? ¿Qué escuchó ese niño? Si estaba muerto, lo que escuchó fue, el espíritu de ese niño escuchó. El espíritu es el que escucha. Si nosotros no enseñamos a nuestros hermanos y no podemos pasarles la verdad de que nosotros podemos estar en el Espíritu y que en el Espíritu estamos inspirados y que es donde podemos oír, como hizo Juan en la isla de Patmos, ¿cómo usted cree que pueden escuchar o pueden estar apercibidos de escuchar la voz de Dios? Entonces, eso lo necesitamos. Hemos escuchado la voz que habla de Jesucristo, voz ungida, voz de los ministerios, de todas las cosas, pero lo que yo necesito y que necesita ese ministerio es lo mismo que necesitamos todos, escuchar la voz del Señor. Padre, te damos gracias porque hoy podemos escuchar tu voz. Tal vez no sea tan difícil para algunas personas si les explicamos que tú constantemente, Señor, estás consolándonos y que hay un consuelo a través de la realidad tuya en nuestros espíritus, tanto físicamente como espiritualmente. Nadie nos puede separar de ti, Señor. Por tanto, esperamos cosas maravillosas y cosas tremendas que tú guardaste, que no subieron al corazón de hombre hasta ahora que tú las estás revelando a los que confirman el pacto contigo y que sabemos que son hijos tuyos, Señor. No importa de qué lengua, nación o pueblo, pero hay sacerdotes tuyos por toda la tierra. Y nosotros tenemos esta noche la responsabilidad de grabar estas cosas y enviárselas a nuestros hermanos y amigos que esperen lo más excelente de ti. Y lo más excelente es vida y vida abundante. Este es el Evangelio que tiene Jesús para todo el mundo. Y las naciones y toda la gente del mundo serán transformados por naturaleza en una nueva persona, la cual tú mostrarás a través de tus sacerdotes y tus profetas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.